Hola, hoy vamos a hablar sobre los aspectos críticos que afectan al voto universal. Entre los primeros están la manipulación o clientelismo, donde se busca comprar el voto. También está la desinformación electoral, donde los ciudadanos votan sin conocer las propuestas y más que todo por emoción. También hay la abstención, donde los ciudadanos no van a votar, ya sea porque no se sienten contentos con el sistema o hay una desconfianza o simplemente no se sienten representados. También el fraude electoral y la falta de transparencia. Todo esto debilita uno de los principios de la representación democrática. Una de las soluciones también que hay para que se fortalezca el voto universal es una educación cívica, donde se vea que los jóvenes tengan más un criterio y una formación política. También incentivar a que las personas vayan a votar, un incentivo para que no haya una abstención. La transparencia en las elecciones y campañas para combatir la desinformación. Todo esto son desafíos para fortalecer el voto universal. Ahora, a lo largo de la historia, uno de los primeros pioneros en poner este voto universal fue Francia. Antes de que se implemente este primer principio de la democracia, Francia tenía muchos problemas económicos, un descontento y un deseo de reformas para poder salir de la monarquía, y se unieron liberales y radicales socialistas. Los liberales proponían una modificación al sistema electoral y los socialistas abogaban más por un sufragio universal y mejorar reformas sociales. Para esto dio lugar la salida de la monarquía y se hizo un gobierno interino, pero los socialistas radicales y los liberales tuvieron una lucha, hubo más manifestaciones, ya tenían un lapso de manifestaciones radicales donde hubo derramamiento de sangre, lo que dio en 1848 una nueva Segunda República, donde se puso el voto universal, pero esto no duró mucho. Todos lo conocían porque era sobrino de Napoleón Bonaparte y él era un príncipe y él entró a las elecciones con un discurso de estabilidad, de prosperidad, y ganó las elecciones. Esta Segunda República solamente duró 4 años porque en la Constitución decía que no podía ser reelecto. Entonces él utilizó el plebiscito y ganó con un 90% y dio un golpe de Estado instaurando y rompiendo lo que se ganó en la Segunda República y se nombró emperador como Napoleón III, haciendo que perdure el Segundo Imperio de Francia. Esto duró hasta 1870. Hasta ese entonces, el voto universal era algo más formal. Hasta 1870, ya al fin, se reinstauró lo que es el voto universal, volviendo otra vez a la Tercera República. Aquí vemos en este lapso, mientras Napoleón estaba en el gobierno, que utilizó un discurso para manipular a los campesinos o a las demás masas, porque esta población no tenía información y se guió más que todo por la emoción. Ahora, actualmente, casi por el 2022, en las elecciones, podemos ver que en Francia hubo más que todo una abstención, un 28% para las elecciones presidenciales, y para las elecciones legislativas del 2022 y del 2024 hubo una abstención de casi del 50%. ¿Y esto por qué se da esta abstención? Es porque los ciudadanos no se sienten identificados con los intereses del partido. O también ven que los candidatos están muy lejos de la realidad. Entonces es una forma de que se manifiesta de un descontento a la política tradicional. Respecto a Bolivia, en Bolivia también entró el voto universal en 1952. Esto igual tiene antecedentes igual de descontentos económicos. Se vivía en Bolivia una oligarquía, más que todo una economía de venta del estaño, y obviamente antes de 1952 el voto era censitario, solamente votaban la gente analfabeta o que tenía recursos, y desplazaba casi un 80% de la población que era campesina, analfabeta. Para ganar este principio, esta conquista, también hubo un derramamiento de sangre, hubo convulsiones, manifestaciones, pero al final
se logró ganar con el partido MNR y el líder Paz Extensor. Después de que hubo estas elecciones, también hubo una manipulación en el voto para mantener partidos en el poder. Ahora, ¿se puede decir que también hubo manipulación como en el ejemplo de Napoleón Bonaparte aquí en Bolivia? Sí, también, porque hubo épocas, golpes de Estado con dictaduras militares. E igualmente se mantuvo el voto universal como algo formal. Incluso se puede dar ejemplos con Evo Morales, porque en las primeras elecciones él entró con un voto democrático. Pero con el tiempo, él igual quiso perdurar en el cargo ejecutivo y llamó a un plebiscito. Pero el Tribunal Supremo Electoral lo habilitó para las elecciones, en el que decía que era un derecho que él pueda participar en elecciones, era un derecho humano. Lo que llevó a una crisis institucional porque hubo una desconfianza del voto. Ya después de 2019, Evo Morales tuvo que retirarse. Ahora, para poder recalcar qué es el voto universal, el voto universal representa la igualdad política para elegir a nuestros representantes, permitiendo que todas las personas mayores, varones o mujeres, o que tengan diferentes tipos de ingresos o clases sociales, vayan a participar en las urnas. Ahora, ¿por qué es importante este voto universal? Es porque también puede utilizarse como una herramienta para legitimar el poder. ¿Y cómo defender este principio? Como ya dijimos, es una educación cívica, en el que las personas no solamente salgan a marchar en fechas nacionales, sino que también puedan formar un pensamiento crítico. La importancia de las instituciones, que deben ser fuertes, la transparencia, la libertad de prensa y una participación más activa. Porque si no se fortalece estos requisitos, el voto puede ser utilizado como una herramienta que legitima el poder, como fue en Francia con Napoleón, donde las y los ciudadanos no tenían un conocimiento a quién estaban votando. Era más, como dijimos, por emoción y no conocían el proyecto. Y se puede tergiversar este voto más para legitimizar que como la voluntad del pueblo. Es necesario recordar que este voto universal es un principio conquistado en cada país, en cada uno de los contextos donde se derramó sangre y hubo manifestaciones. También es deber de nosotros tener un pensamiento crítico y también ayudar a los jóvenes para que no sea solamente algo que estén marchando en los colegios. Y también velar la transparencia para fortalecer las instituciones y que no sea más que todo un problema del Estado institucional y cultural. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Pueden suscribirse y opinar qué piensan sobre si este voto que van a dar en las próximas elecciones va a ser más que todo una herramienta para legitimar el poder o va a demostrar la voluntad del pueblo. Hasta luego.